Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en las reglas que gobiernan el corazón de la materia, el átomo. Vamos a entrar en un mundo donde las certezas se esfuman y donde al final la probabilidad es la que manda. Un viaje al núcleo mismo de la mecánica cuántica. Así que, con esa advertencia en mente, ¡arrancamos! Esta frase captura a la perfección el vértigo y la fascinación que vamos a explorar. Y es que, en el mundo cuántico, la clave no es tanto tener todas las respuestas, sino más bien aprender a hacer las preguntas adecuadas en un universo que desafía toda nuestra lógica. Este va a ser nuestro plan de viaje. Primero, vamos a ver por qué el modelo clásico del átomo pues sencillamente no funcionaba. Luego, seguiremos las pistas que nos llevaron a una física totalmente nueva. Nos toparemos de frente con su principio más loco, la incertidumbre. Descubriremos cómo las mates se vuelven probabilidad pura. Y al final, veremos qué forma tiene de verdad un átomo moderno. Vale, vamos al lío. Para empezar, tenemos que viajar a principios del siglo XX. En ese momento, la física tenía un problemón encima. Tenían un modelo del átomo que, oye, sobre el papel era una maravilla, muy elegante, pero que estaba completamente equivocado. A ver, aquí está el quid de la cuestión. El modelo de Rutherford, ese de los electrones dando vueltas alrededor de un núcleo, tenía un fallo garrafal. Según las leyes de toda la vida, las del electromagnetismo clásico, ese electrón que se mueve debería estar perdiendo energía sin parar, emitiendo luz, y claro, acabaría cayendo en espiral contra el núcleo. Y todo esto en una fracción de segundo. Pero es que eso no pasa. Los átomos no se colapsan. El universo sigue aquí. Así que había un choque frontal entre la teoría y lo que veíamos en la realidad. Y la solución a este rompecabezas no fue un pequeño parche, ni mucho menos. Vino de dos ideas totalmente rompedoras que, básicamente, tiraron por la borda 2000 años de física y pusieron la primera piedra de una forma completamente nueva de ver el universo. La primera pista nos la dio Max Planck. Él propuso algo que sonaba rarísimo, que la energía no es como una rampa suave y continua, sino más bien como una escalera. Solo puedes estar en un peldaño o en otro, no en medio. O sea, la energía se emite o se absorbe en paquetitos cerrados, que él llamó cuantos. Esta idea, que la energía está cuantizada, fue como el primer aviso de la que se venía encima con la cuántica. El trabajo de Planck y de Einstein demostró algo alucinante, que las ondas de luz podían comportarse como si fueran partículas, los fotones. Y esto, claro, llevó a plantear la pregunta contraria, una pregunta que en su momento parecía una locura. Si las ondas pueden ser partículas, ¿podrían las partículas actuar como ondas? Pues esa fue la hipótesis superatrevida que lanzó Louis de Broglie allá por 1924. Sugirió que absolutamente todo en el universo, incluso una partícula tan pequeña como un electrón, lleva asociada a una onda. Sonaba a ciencia ficción pura y dura, pero los experimentos no tardaron en darle la razón. Y todo esto nos lleva a uno de los conceptos más alucinantes y centrales de la cuántica, la dualidad onda-partícula. A ver si me explico. Un electrón no es una onda o una partícula, es las dos cosas a la vez. Lo que pasa es que lo que vemos depende de cómo elijamos medirlo. Es una idea que choca de frente con nuestro día a día, pero es que así funciona el mundo a esa escala tan pequeña. Con estas reglas del juego tan extrañas sobre la mesa, llegamos al punto de no retorno. Y aquí entra en escena Werner Heisenberg, que formuló un principio que no solo describe cómo es el mundo cuántico, sino que nos pone un límite fundamental a lo que podemos llegar a saber sobre él. Y aquí está el gran cambio de mentalidad que propuso Heisenberg. En lugar de intentar describir una realidad oculta que no podemos ver, dijo, oye, vamos a dejarnos de historias y a construir una física que se centre solo en lo que sí podemos medir, en los resultados de los experimentos. Fue, literalmente, romper con las reglas del juego que se habían seguido hasta entonces. Y este es el famoso principio. Lo que viene a decir es que hay ciertas parejas de propiedades, como por ejemplo saber dónde está exactamente una partícula, su posición, y saber hacia dónde va y a qué velocidad, su momento, que están conectadas de una forma muy especial. Y ojo, no es que nuestros aparatos de medida no sean lo bastante buenos. No, es una característica propia de la naturaleza. Y esta idea, puesta en lenguaje matemático, es así. Lo que nos dice esta fórmula es que el resultado de multiplicar la incertidumbre que tenemos sobre la posición, S delta X, por la incertidumbre que tenemos sobre el momento, delta P, nunca, jamás puede ser cero. Siempre tiene que ser mayor o igual que un número muy pequeñito, pero fundamental. En resumen, la certeza absoluta es imposible. Así que al final la cosa va de esto. Es un toma y daca inevitable. Cuanto más te esfuerzas por saber con precisión la posición de un electrón, más borroso se vuelve su momento, más se te escapa. Y al revés, si mides perfectamente el momento, no tienes ni idea de dónde está. Es como intentar clavar gelatina en una pared. El universo nos pone un límite a la información que podemos tener de una partícula en un instante. Y esta es la consecuencia más bestia de todas. Si no podemos saber con certeza la trayectoria de un electrón,
Pues la física de Newton, la de toda la vida, la que es superdeterminista, a esta escala se viene abajo. Tenemos que cambiar de idioma, dejar de hablar de certezas y empezar a hablar de probabilidades. La pregunta ya no es ¿dónde está el electrón?, sino más bien ¿qué probabilidad hay de encontrarlo aquí? Vale, pero si todo va de probabilidades, ¿cómo hacemos cálculos? ¿Cómo podemos predecir algo? Bueno, pues aquí es donde aparece Erwin Schrödinger, que nos dio la herramienta matemática que necesitábamos para movernos en este nuevo mundo de probabilidades. Schrödinger partió de una idea. Si el electrón es una onda que está atrapada por la atracción del núcleo, no puede irse por ahí a su aire. Tiene que comportarse como una onda estacionaria, algo así como la cuerda de una guitarra cuando vibra, que lo hace en su sitio. Y al igual que en la guitarra, solo ciertos patrones de vibración, ciertas notas, estarían permitidos. Al resolver su ecuación para describir esa onda estacionaria, Schrödinger llegó a una solución matemática a la que llamó función de onda, que se representa con la letra griega psi. Pero lo más raro de todo es que esta función por sí misma no significaba nada en el mundo real. Era simplemente un concepto matemático abstracto. La pieza que faltaba, la que le dio un significado físico a todo esto, la puso Max Born. Se dio cuenta de que si coges la función de onda y la elevas al cuadrado, el número que obtienes sí que tiene un significado muy real. Te dice la probabilidad de encontrar el electrón en un punto concreto del espacio. Donde el valor de psi al cuadrado es alto, hay mucha probabilidad de pillarlo ahí. Y así, de repente, las matemáticas abstractas se conectaron con la realidad. La onda no nos dice dónde está el electrón, sino dónde es más probable que lo encontremos. Perfecto, pues ya tenemos todas las piezas del puzzle. Hemos pasado de ver al electrón como una bolita dando vueltas en una órbita fija a entenderlo como una onda de probabilidad. Entonces, ¿qué pinta tiene el átomo moderno? ¿Cuál es su forma? La respuesta es el orbital atómico. Y lo primero es olvidarnos de la idea de órbita como la de un planeta. Un orbital es más bien una nube de probabilidad, una región en 3 dimensiones. Es como un mapa que nos dice dónde es más probable pillar al electrón. No es un camino, es una zona de existencia probable. Y estas nubes de probabilidad tienen formas muy concretas que salen directamente de la ecuación de Schrödinger. Los orbitales más sencillos, los que llamamos S, son esferas perfectas. Luego tenemos los orbitales P, que tienen una forma como de 2 globos atados, un lóbulo. Y a medida que sube la energía, la cosa se complica y aparecen los orbitales D, con formas que recuerdan a tréboles. Cada uno de ellos es simplemente un mapa de probabilidad distinto para el electrón. Y esto es lo más importante de todo. La forma y la energía de estos orbitales, de estas nubes de probabilidad, son las que mandan a la hora de que un átomo se relacione con otros. Definen toda la química, qué enlaces se pueden formar, qué moléculas son estables, vamos, que el comportamiento de todo lo que nos rodea depende en el fondo de la geometría de estas probabilidades. Así que terminamos con una pregunta que nos devuelve al principio. Hemos visto que en lo más fundamental, el universo no es un mecanismo de relojería súper preciso, sino más bien un juego de azar, de probabilidades y de límites en lo que podemos saber. La pregunta es, ¿cómo es posible que de unos cimientos tan fantasmales, tan extraños, surja el mundo que vemos que nos parece tan sólido y predecible? Esa es, sin duda, una de las preguntas más profundas que la física sigue intentando responder.